¿Cómo está? Bienvenido, gracias por acompañarnos. Buenas noches, soy Ramiro Escoto. Bienvenidos a Noches en Red a través de .tv y Hours Network. ¿A usted le gusta la publicidad? ¿Cree en la publicidad? ¿Ha invertido en medios digitales, en los medios llamados tradicionales? Hoy está con nosotros un consultor en publicidad y alguien que sí le entiende, que sí le sabe y que a través de muchísimos años ha, por ejemplo, prosperado en el tema de la radio. Y en una ciudad difícil, complicada, en el experimento mercadológico de todo el país, Guadalajara, Jalisco. Hernán Ibáñez, ¿cómo estás? Bienvenido, buenas noches. Hola Ramiro, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación. Alguna vez tuvimos una idea de hacer un programa con el tema de comerciales antiguos y demás, porque pareciera que las nuevas generaciones, primero ya no ven televisión. Es correcto. Poco escuchan la radio. Así es. Ha ganado espacios Spotify, YouTube, Facebook, etcétera, en donde curiosamente el tema de los comerciales pareciera no existir y cuando empiezan los comerciales le quitas, ¿no? Porque te da la opción de brincarlos. Claro, ¿no? claro. ¿Se está acabando la publicidad? O sea, ¿como la conocemos o estamos ante un limbo para reinventar la publicidad? Yo creo que estamos en una especie de limbo para reinventar la publicidad. Si bien por un lado la burbuja de las .com de finales de los 90, principios de los años 2000, trató de revolucionar el tema de tecnología, ¿no? Yo creo que ahí fue la parte en la que todo el mundo quería estar en las redes, todo el mundo quería estar en internet, todo el mundo quería estar en las páginas web. Vimos cómo terminó eso y cómo terminó reventando, ¿no? Entonces, el modelo de negocio de la parte digital todavía no termina de cuajar, si queremos usar ese término. No es todavía un modelo completamente rentable para todos por igual. Y se continúa como experimentando un poco en ese sentido, ¿no? A raíz incluso de los términos que ahora tienen que ver con asuntos de privacidad y cuestiones de los usuarios, se ha vuelto incluso hasta más complicado para las compañías, ¿no? Poder llegar de repente a ciertos targets o a ciertas audiencias. Ahora, lo que dice es el tema de publicitario en los medios de comunicación tradicionales, pues bueno, difiere un poquito de ciertos comentarios que haces ahorita en términos de ha ido disminuyendo o ha ido creciendo, ¿no? Tanto la radio como la televisión tienen entes o empresas que los auditan para ver qué tanto... Puedes decirlo, que Nielsen... INRA, IVOPE, etcétera, okay. ¿No? Que son empresas que se dedican desde hace muchos años al término publicitario y a medir cómo van las audiencias, ¿no? En términos de televisión, sí, ligeramente se ve una tendencia hacia la baja. Creo yo que tiene que ver con la pulverización de las opciones que hay en televisión, porque hoy no solamente compites contra más canales abiertos, no solamente compites contra más canales de paga. Hoy compras un servicio de internet y viene 250 canales, o algo así. Tienes además internet y es medio complicado, ¿no? Pero curiosamente en términos de radio, que es un poco en el ámbito en el que yo me muevo, hay una ligera tendencia hacia la alza. Si bien por un lado la televisión ha venido decreciendo en los últimos 10 años, la radio por un lado no había bajado, tampoco había subido, pero se había mantenido estable, ¿no? Había estado estable ahí con su nivel de audiencia. De repente pasaban cosas interesantes y subía y bajaba. Lo que pasó con el COVID en términos de radio a partir de hace año y medio, 2 años, es que el nivel de audiencia, por ejemplo, en el término de radio aumentó. La gente pasó más tiempo en su casa, descubrió que eso que tengo ahí que es, la encendió y era un radio, y entonces empezaron a sintonizar más y de repente pues como que hubo más interés por temas de radio, ¿no? Independientemente de que además ellos permanecían pegados muchos al tema de home office, a las computadoras y a lo que tú dices, plataformas como Deezer, Spotify, Apple Music, etcétera, ¿no? Entonces yo creo que en ese sentido la publicidad se está transformando, es cierto, no ha terminado de transformarse en el tema digital, pero creo que todavía hace falta un poco más de tiempo para que termine de quedar como a lo mejor la radio o la televisión lo lograron, es decir, en un hecho ya más o en una idea un poco más clara para todos en general, ¿no? Hay también una conversión, o al menos advierto que hubo una conversión en la radio. En la televisión no tanto, quisieron intentarlo, los influencers o los llamados influencers. Hoy te anuncian Kraft y mañana McCormick, ¿me explico? Pero es curioso, te cobran más que lo que pudiera costar una campaña publicitaria. Sí. Debido a que, pues, ustedes los mercadólogos advierten que
pues tiene una audiencia brutal. ¿Son aliados, es competencia o de No. pronto el agua en la que se mueve el influencer en redes sociales muy diferente a la de los tradicionales? Fíjate que son aliados. Al final de cuentas, los influencers, yo siempre lo he dicho, siempre han existido con nombres diferentes. El influencer de antes era el locutor, ¿no? Hoy los locutores, pues de alguna manera siguen siendo influencers, solamente que no tienen ese término porque sí existe un término para ellos que es ser locutor, pero no dejan de tener cierta influencia, lógicamente, entre su audiencia y además en las redes de sus emisoras y además en sus propias redes sociales. Lo mismo en el tema de televisión, lo mismo en prácticamente cualquier ámbito que me digas donde ya existía gente que era conocida, ¿no? En general en ese sentido. Está interesante porque a raíz de eso, bueno, ¿qué tanto se mueve, por ejemplo, en publicidad en términos de lo que un canal de televisión o un buen capítulo en una serie que son de las más rankeadas puede lograr contra una campaña, por ejemplo, en Google, ¿no? Siempre te va a salir a lo mejor más efectivo y más, a lo mejor no sé en términos económicos, pero sí más efectivo tener un anuncio, por ejemplo, en una serie como la de Big Bang Theory antes, que meter toda una campaña, por ejemplo, en Google, ¿no? Porque el público al que va, pues es afín en ese sentido, tiene cierto target ya muy bien ubicado. Y en términos de tecnología de Google, bueno, pues sabemos cómo se mueven las aguas en asuntos que tienen que ver con los usuarios que no existen, usuarios que son fantasmas, usuarios Bots. que inventan bots, que ahora es como muy común. Y la verdad es que, por ejemplo, pues yo no conozco un bot que prenda la televisión, ni que conteste una encuesta de radio. Entonces, esa es una ventaja contra esos canales digitales, si lo quieres ver Pero para así, ti ¿no? ha sido más difícil vender radio. Sí, sí ha sido más difícil porque hoy hay un abanico de opciones más amplio, eso es verdad. Sin embargo, son complementarios. Ni el radio está peleado con las redes sociales, ni las redes sociales con el radio. En mi caso particular, donde yo estoy, encontramos a las redes sociales como un aliado para nuestros programas, para nuestros contenidos y hasta para nuestros clientes también. Clientes que no tienen su negocio digital desarrollado, a través de las mismas redes sociales de nuestras emisoras o de nuestros locutores, pues ellos empiezan a desarrollar una presencia en línea que no tenían, acompañados de no solamente el conocimiento publicitario del área correspondiente, sino también acompañados de la personalidad de un locutor que, te digo, al final del día se vuelve un influencer, no deja de ser esa misma imagen que tiene un influencer como tal, ¿no? 2022, ¿cómo adviertes que será el año en materia de inversión publicitaria? Sobre todo porque hay nuevos empresarios que están redescubriendo los medios tradicionales cuando han estado inmersos en el tema digital. Fíjate que está interesante porque hay una compañía que no sé si la ubicas, que se llama Lost, es una compañía de cosméticos, sí, ¿no? Esta compañía de cosméticos decidió salirse de las redes sociales, cerró redes sociales a raíz de lo que ellos, el dueño de esta compañía decía, he visto artículos y reportajes que le genera a la gente la ansiedad de mi marca cuando está en redes, porque se vuelve un tema de competencia entre las chicas, se vuelve un tema complicado en ese sentido, ¿no? Entonces cierran redes y lógicamente va a empezar a trabajar un poco más en términos de medios de comunicación, si quieres verlos de alguna manera tradicionales, ¿no? Entonces está interesante porque esto quiere decir que la inversión va a subir. De hecho, los pronósticos para el siguiente año ubican a la inversión en medios tradicionales alrededor de entre un 3 y un 6% de crecimiento. Es un número reservado, ¿no? Yo creo que puede crecer y yo creo que va a crecer incluso más porque habrá que ver con qué lo estamos comparando. Si es contra el año anterior, pues no hay como mucho campo ahí, pero hay que ver contra qué se está comparado. Pero decirte un crecimiento de entre un 3 y un 6% programado para el siguiente año, pues da buenas expectativas a la industria de la radio, a la industria de la tele y por supuesto a la gente que se dedica a la venta de publicidad en estos medios, ¿no? A ver, tengo que hacerte la pregunta. El asesor publicitario, el director de mercadotecnia o el director de ventas se acercan con un cliente, le ofrecen el producto, nadie vende pan frío. Sí. Pero los medios de comunicación, la radio específicamente en donde tú te mueves, la televisión, las redes sociales, ¿venden? Es decir, ¿tú ofreces a través de los medios publicidad que vende o ofreces un servicio de comunicación para que el posible comprador conozca? Yo creo que aquí en ese sentido la multiplataforma es en realidad como la estrategia para que te des a conocer en ese sentido, ¿no?
Lógicamente, el tema de venta tiene que ver con un factor de publicidad que a veces se le olvida a la mayoría de las personas y piensan que a veces nada más es anunciarse y ya, ¿no? Cuando en realidad tiene que haber toda una estrategia detrás de todo eso. ¿Qué quiere decir? Pues que tienen que completarse otros factores como la frecuencia, como el alcance y cuestiones por el estilo. La radio viene a complementar toda una estrategia para que el cliente o la marca pueda fidelizar a sus clientes o a sus posibles clientes o darles a conocer un producto o un servicio. Entonces, la radio en ese sentido no se pelea con lo digital, se vuelve parte de la estrategia porque hay algo que yo digo mucho en términos cuando estoy con los clientes y con los mismos ejecutivos, etcétera, y siempre les he dicho, la moneda de cambio hoy en día más importante es la atención. Eso es lo más importante ahorita. ¿Quién la quiere? Pues la quiere tu celular, claro. La quiere tu tablet, la quiere tu mujer, la quieren tus hijos, la quiere tu jefe, la quieren tus subordinados, todo el mundo quiere tu atención y entonces no hayas que hacer, ¿no? Quiere decir que hoy estás más disperso. Llamar la atención hoy en día es más difícil que hace años porque a lo mejor hace años ponías 3 spots al día y funcionaba. Hoy no, porque pues 3 spots a lo mejor no logran hacer lo que quieras hacer porque necesitas repetir más y tener más frecuencia en ese sentido. Cosas que de repente en internet no se da tan sencillo. O sea, ¿por qué? Porque tú pagas una campaña, lo ve la persona una vez y el factor frecuencia ya no se generó. ¿Qué tienes que hacer? Volverle a meter otra vez. Y el problema es que no sabes si le vas a volver a pegar a los mismos o no, porque no sabes qué tan grande es el target al que le estás, o el universo del target que estás buscando. Entonces, en ese sentido se vuelve una batalla compleja hasta cierto punto. Pero la parte interesante en el caso de los medios de publicidad tradicional es que sus targets están muy interesantes porque están como son muy homogéneos, ya muy definidos y de alguna manera pues, sabes que alguien tuvo que haber encendido el radio para poder marcar en una encuesta, por ejemplo, ¿no? Hay un caso aquí en Guadalajara que ha sido un caso de análisis. Es una tienda de electrodomésticos que se llama Ecardegas. Comerciales muy simples, muy sencillos, muy básicos, que ofrecen una plancha, una batidora, a veces productos que no llegan a los 1,000 pesos, pero solamente la transmisión de ese spot en televisión supera los 5, 6, 7 mil pesos y en radio ya ni le digo, y una campaña que dices tú es estratosférica para el producto que están vendiendo. ¿Por qué es tan difícil vender en Guadalajara? Y si lo comparamos en la Ciudad de México, las campañas nacionales son de millones de pesos. Totalmente. Y aquí te estás peleando por miles. No, bueno, en México un spot en Guadalajara puede costarte en promedio entre 300 y 500 pesos, por poner un promedio, un spot en radio. En televisión, en radio, en la Ciudad de México, un spot te cuesta 3,000, o sea, te cuesta 3,000, esa es la proporción. 500. O sea, estamos hablando de 10 veces más lo que te cuesta en Guadalajara, pero también tienes un mercado mucho más grande y lógicamente llegas a más personas, ¿no? Pero hay más estaciones. Y hay más estaciones, pero en teoría tendrías que tener, por el universo que contiene pues, la misma o la respuesta de manera equitativa a lo que tú estás invirtiendo, ¿no? O sea, eso es un hecho por ese lado. El mercado es que puede ser no tan caro o no tan barato, dependiendo mucho, pero depende mucho de la estrategia. Te voy a poner un ejemplo. Teníamos un cliente que compraba un spot diario. Y tú puedes decir, oye, pues un spot diario como que no le va a servir de mucho. O sea, ese cliente, pues, ¿qué puede hacer con un spot? Pero lo que el cliente pedía era poner el spot siempre a la misma hora, en la misma emisora. Todos los días. De tal manera que la persona que iba, por ejemplo, a su trabajo, iba escuchando a Ramiro Escoto, ¿no? A las 7:40 de la mañana, y escuchaba ese spot. Mañana que escuchaba a Ramiro, ¿qué crees que escuchaba? Ese spot. Y al día siguiente, ¿qué crees que escuchaba? Ese spot. Y al día siguiente, ¿qué crees que escuchaba? Ese spot. Entonces, esa persona, como tiene el hábito de escuchar a Ramiro, la mente le dice, estos cuates están en radio todo el día, cuando no es cierto. Solamente hay un spot, pero tú estás escuchando solamente el programa de Ramiro de tal a tal hora, porque es lo que tu trayecto te deja, ¿no? Por el hábito que tienes de escuchar la radio en ese momento. De tal forma que a la gente sí se le grababa el nombre del cliente y sí tenía una respuesta a la hora de la venta como tal, o decir, oye, te escuché en el radio. Era un spot diario. ¿Era un tema de económico? No, era un tema de estrategia. O sea, era un tema de decir, yo voy a colocar este spot en este horario para que de alguna manera funcione de esta forma, ¿no? Y genere el factor repetición. A lo mejor nada más en ese nicho de mercado,
hasta que me lo agote, y luego me muevo a lo mejor a otro horario, y luego me muevo a lo mejor a otro horario, y luego me muevo a lo mejor a otra emisora, y le vas como buscando en ese sentido. Es decir, no es que sea barato o caro, sino que más bien es estratégico. ¿Cuáles son los criterios para escoger la emisora de radio o la televisora o el punto en donde tenemos que invertir la publicidad? Cada ejecutivo trae, por supuesto, los mejores números defendiendo su empresa. Y los mejores targets. ¿No? Sí, pero yo creo que ahí tiene que ver con el conocimiento del cliente que también nos pueda decir de su producto o su servicio. Yo generalmente cuando llego con un prospecto, siempre pregunto, oye, platícame un poquito de quién es tu cliente. Pero no me interesa mucho el demográfico así, clase A, B, etcétera. No, le digo, Ajá. háblame del que entra en la puerta, cómo viene vestido, en qué llega, cuál es como el promedio de esa persona, ¿no? No me digas, es que entra, pues de repente una mujer y luego uno, no, o sea, dime, pues un promedio, ¿no? Son más las mujeres que me compran. Descríbemelos, qué hacen, qué traen, si vienen con un perro o no, o si has visto que de repente vienen muy ocupados con el celular o no. ¿Eso importa? O sea, toda esa parte es importante porque me dice cuál es como la naturaleza del cliente de ese prospecto como tal. Y lo que yo voy a buscar es simple y sencillamente alinear el cliente con, o mi audiencia con el prospecto de él, o sea, con el cliente de él, de tal manera para que se empaten los dos y yo decirle, ok, tú tienes esas características de tu cliente que viene, la emisora a la que puedes ir es esta, o puede ser esta, o incluso pueden ser dos. Si de repente dice, oye, pues tengo mujer de clase media con esas características, pues tengo dos emisoras para esos mercados en particular. Entonces, de alguna manera lo que haces es que a través del cliente, por eso es importante platicar con el cliente, porque si no platicas con él, no obtienes datos que son como muy valiosos en ese sentido, en el sentido de decir, oye, platícame para yo poder hacerte una estrategia y en base a esa estrategia empezar a medir los resultados que vas a obtener, ¿no? ¿Hay que creer en los ratings? ¿Son un factor de venta o es solamente la competencia de quién está en primer lugar? Definitivamente hay empresas y agencias que compran única y exclusivamente por el cliente, por el rating, perdón. ¿Por qué? Porque pues, no puedes estar escuchando el radio de 20 plazas al mismo tiempo. O sea, para que sepas, por ejemplo, quién es quién en cada plaza, pues te va a llevar mucho tiempo. ¿Qué haces? Pues lo que haces es que te guías por los ratings como tal, buscas las horas, buscas las emisoras que están arriba, buscas las horas y tú como comprador de medios pues empiezas a cotizar cómo están las tarifas y le vas viendo opciones entre la segunda, la tercera, la cuarta opción, vas como midiéndole en ese sentido y así compran el rating. Definitivamente el rating es importante. Sobre si que hay que creerlo o no, pues es complicado porque al final del día no sabemos en realidad qué está pasando ahí en términos de negociación. Yo siempre he dicho que no hay empresas que a veces no tratan igual a los clientes. O sea, hay empresas que dicen, oye, no es igual el cliente que me compra 3 millones al que me compra 100,000 pesos, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, para mí sí son iguales en términos de la importancia que tienen, pero podría haber empresas de mediciones donde no fuera donde eso sí fuera importante. Oye, cuídame más este cliente que es el que me compra más plazas, por ejemplo, y a lo mejor pues no me importa tanto porque pues nada más me compra una plaza, no tiene mucha. Eso podría estar pasando, no lo sabemos, pero podría estar pasando. Hernán, las agencias de publicidad que hacen sus spots, etcétera, contra la creatividad en las estaciones de radio. También hay creativos dentro de los corporativos de comunicación que ayudan a los clientes. La creatividad es muy importante y pareciera, y no, cuando nos vamos a YouTube y vemos los comerciales de antaño, pues tenían un pianito. Que me encantan además. El tema de hacer publicidad como tal es todo un arte. Sí. Pero en tu experiencia, Hernán, ¿cómo visualizas la publicidad futura? O sea, ¿a qué le tiramos cuando vamos a una agencia de publicidad? ¿A qué le tiramos cuando vamos directamente con un medio de comunicación? ¿A una frase ya armada o realmente a meterle a veces cosas de humor? Antes había campañas preventivas, claro, de expectativa y luego ya te daban el guamazo, ¿no? Sí. Otras, te regalo para que me compres. O sea, ¿qué ha pasado con esta parte? Fíjate que el tema de... luego menciones, porque hay menciones en vivo. El tema de creatividad es bien importante porque es algo que se ha perdido, yo creo, en los últimos 15 años, más o menos. 10, 15 años tiene que el tema de creatividad no ha sido tan importante. Es muy difícil incluso encontrar productores creativos, que además sean productores creativos comerciales, todavía es más difícil.
que es un área en la que creo que si a alguien le interesa entrar al radio a hacer comerciales, es un área que no está explotado, donde no hay mucha competencia y es un área de oportunidad bien interesante para gente que está estudiando medios de comunicación, pero que les interesa la parte de la producción como tal. Y la verdad es un talón de Aquiles que tienen todos los medios, o sea, todos los medios y todos los productores comerciales de repente quieren resolver con una musiquita al fondo, con un textito que agarraron a lo mejor de un volante y no se meten a la producción completa en ese sentido. Yo soy muy insistente en que de repente el efecto del cristal que se rompe para anunciar alarmas, por ejemplo, en que de repente el refresco que se escucha, que se destapa para anunciar la gaseosa o lo que sea, son efectos que son como muy importantes porque son efectos que se te quedan mucho más incluso que cuando ves un anuncio en la televisión, porque luego viene otro y luego viene otro. En el caso del sonido, pues es como más, se recuerda mucho más fácil, pero hemos perdido eso. O sea, hemos perdido tanto los mismos medios, exigencias, sus productores comerciales, como los mismos clientes, decir, oye, hazme una campaña que verdaderamente sea creativa y que la gente sí se le quede. Tú recuerdas una gran cantidad de jingles a lo largo de los años, que hoy en día pues prácticamente ya no los ves. Bueno, a veces hasta las compañías que tenían jingles muy buenos se avergüenzan de usarlos y ya ni los usan, ¿no? Pero son muy buenos porque al final del día pues sí generan para lo que fueron creados, que es la recordación. Bueno, la Flor de Córdoba Café, no ha cambiado el tema de la publicidad que tenía pues en los 50, 60, sí, ¿no? sí, O sea, sí. Sí, no, es interesante en ese sentido, pero te digo, sí hace falta esa parte. ¿Hacia dónde va esa cuestión comercial? Pues yo esperaría que fuera a una parte de profesionalización, una parte donde incluso surjan algún tipo de cursos, no quiero decir pues, maestrías ni nada de esas cosas, pero sí cursos que vayan más destinados al tema creativo como tal, porque producción hay mucha, o sea, es un curso de producción, etcétera, pero producción comercial ya como tal, a veces es muy difícil encontrar ese talento. Pero ¿a dónde pensaría que fuera? Yo pensaría que iría ahí, otra vez o de regreso a la profesionalización de la producción como tal, ¿no? te voy a hacer una pregunta que raya en lo ético. De pronto las empresas son eso, negocio. Sí, ¿Qué totalmente. opinas acerca de la publicidad de productos milagro? De estos que buscan el dinero fácil a través de la creación de anuncios basados en la necesidad de las personas para la salud, para el dinero, para una serie de cosas. Hay empresas que, como dice el disclaimer, no verifican la veracidad de sus anunciantes, ¿no? Si así fuera, pues muchas cosas caerían en un término donde no podrían anunciarse, como los refrescos, ¿no? Ahora con los etiquetados y cuestiones por el estilo, pues son cosas que nosotros ya sabíamos, que el refresco de repente es como malo para la salud en exceso, etcétera, etcétera, y ya lo sabíamos, pero pues de todas maneras lo anunciamos, o sea, es un término que pues, sigue anunciándose, ¿no? Yo creo que ahí tiene que ver, sí, un poco con la ética de la empresa. Habrá cosas que están muy ¿cómo se llama? Al ras o al borde de lo que pueda ser como legal o real, pero también han surgido, yo creo que más presión por parte de empresas como, entes como Cofepris, por ejemplo, que ahora está como más regulando ese tipo Sí. de cuestiones, como Profeco, que también ha estado más pendiente de que las verdaderas ofertas que te dicen que existen se respeten y se hagan, que no tengan letras chiquitas que en radio no puedas, o que en televisión te las ponen tan chiquitas que el pixel de la tele no te permite ni leer ni el pixel ni la velocidad con la que salen. Entonces, creo yo que estos entes están regulando mejor esa parte. Yo he escuchado y he visto menos productos de este tipo. No quiere decir que no han crecido, quiere decir que a lo mejor están un poco más regulados o están buscando alternativas por otro lado, porque también ellos encontraron en las redes sociales y en internet otras áreas de oportunidad. Pero creo que en ese sentido, pues hoy no hay tanto ese problema. Por ejemplo, en mi caso, yo sí por lo regular siempre pido el permiso de Cofepris. ¿Por qué? Porque tienes que tener un permiso de Cofepris. Si anuncias un producto que tiene que ver con la salud, no es el permiso del producto, es el permiso de la publicidad que yo voy a meter. Y entonces no es tan fácil para el producto, porque aparte de su permiso normal para operar el producto, pues también tiene que tener un permiso específico para términos publicitarios. Pero yo creo que con la regulación ha ido un poco mejor ese tema. A ver, Hernán, ¿eres feliz en lo que haces? Sí, mucho. Yo soy un enamorado de la publicidad de toda la vida. Pero también del radio. Sí. Mi papá se dedicaba a hacer publicidad hace muchos años en Guadalajara. Él hacía muchos de los aparadores que viste en el centro de la ciudad. Él aportaba mucho ahí
en ese sentido y era apasionado de la publicidad también. Tenías un programa que se llamaba Bit. Era de tecnología. Sí, claro. Bit por bit, pero bueno, no tenía, al final de cuentas era un poco a veces está relacionado porque las dos cosas como que van relacionadas y hoy en día más publicidad con ¿Pero te costó trabajo comercializar ese programa? Sí, claro, sí costaba trabajo. Siendo que era un tema de moda. Totalmente, y siempre ha sido un tema de moda, pero siempre es complicado porque a veces las compañías no dimensionan esa parte, no dimensionan lo que te decía al inicio. A lo mejor oye, yo me voy, si voy a hacer radio, pues agárrame las 3 primeras emisoras con los mejores rating e invierte en esas, ¿no? Y es un poquito más complicado cuando tú quieres de repente, oye, voy a patrocinar un programa, entonces hay que buscar, hay que platicar con el cliente para que vea la oportunidad en ese programa en particular. Pero de que los hay, digo, tuvimos el programa patrocinado en algunas ocasiones, pero sí cuesta, o sea, sí es un tema que te cuesta, ¿no? Ya, nomás me voy a tomar un par de minutos porque ya estamos sobre el tiempo. No voy a decir en dónde trabajas porque luego si digo Mega Radio me lo van a cobrar. Pero la factura, es que hablo precisamente de Mega Radio, que es una empresa que se sale de todo un esquema, es decir, ya no permiten la entrada de brokers. Los brokers son los que Así es. pagan por un espacio determinado y luego ellos lo comercializan. Así es. Hay muchos podcasteros, hacen su podcast, etcétera, diciendo que les va bien en las aguas de lo digital. No lo dudo. ¿Pudiera ser que estos podcasteros, al experimentar, a entrar a estos espacios de radio tradicional, pudieran tener un éxito potenciado hacia arriba o estarían en riesgo porque son dos auditorios totalmente diferentes? Es que es diferente, porque cuando hablamos de alguien que hace podcast o hace un programa por YouTube o lo que sea, pues estamos hablando de una sola persona que a lo mejor paga una producción de 4 o 5. Acá hay que pagar un edificio, o sea, una infraestructura, una concesión. Las concesiones, pues, tú sabes lo que cuestan, no son baratas, los transmisores, la luz que te llega cada mes de 250,000 pesos, o sea, no es barato. Entonces, como no es barata tu operación, no te permite tener tan tirados, digamos, el tema de las tarifas. Pero si estás haciendo un podcast y te va muy bien, lógicamente lo que te caiga ahí, así sean 100, 120,000, 200,000 pesos, pues son para esa persona y para la producción que pueden ser 4 o 5 personas adicionales ayudándole. Hay un negocio, o sea, verdaderamente es un negocio para ellos, podría no ser un negocio para mí. Y ellos yendo al tema de radio podrían potencializarse, sí, porque lo han hecho, ¿no? El caso de Chumel es uno de ellos. Y al final nos hizo falta mucho hablar acerca de la tendencia del HD en radio, que es esta multiplataforma que te permite de un solo canal tener hasta 3 subcanales. Sí. ¿Ahí vendrá una nueva oportunidad para la publicidad? Yo creo que sí, pero falta todavía bastante, porque para eso hay que cambiar transmisores, o sea, no es nada más el de repente tener todo. Pero Mega Radio tiene uno. Sí, y al final de cuentas es cambiar todo. Si de repente el gobierno dijera, oye, las otras 2 emisoras te las voy a poner en HD, pues ¿qué crees que tengo que hacer? Pues tengo que cambiar los transmisores, ¿no? No, y luego los radios receptores. Y los radios no son los mismos. Entonces yo creo que el radio HD ahorita todavía está como despegando en México. Yo entiendo que en otros países ya es como la norma, pero aquí pues todavía tiene bastante todavía que recorrer en ese sentido. Es decir, que el HD va a abrir, entre otras cosas, la posibilidad de que el mercado se diversifique y el mercado publicitario no se acabe, se reinvente. Se reinvente totalmente, por supuesto, y creo que pueden venir cosas muy interesantes cuando esta tecnología permite incluso cruzar asuntos o cuestiones con a lo mejor redes sociales, con la misma internet, etcétera. Digo, vienen cosas muy interesantes a futuro, pero ahorita todavía el modelo de negocio está todavía replanteándose en ese sentido, ¿no? Te agradezco muchísimo, Hernán, que nos hayas acompañado esta noche. Al contrario, gracias por la invitación. Amigo y además pues alguien que maneja bien el tema de la mercadotecnia. Así que saludos a Daniel Bone, a Arturo Luna. Tiene un buen muchacho. Luego se los traes también aquí. Te los traes acá. Gracias por el favor de su atención. Muy buenas noches. Soy Ramiro Escoto. Está usted informado. Mañana tenemos otro más de Noches en Radio.